Esta es una historia de coraje, pero no solo eso. Es una historia de guerra, pero sobre todo es una historia de hombres. Es una historia de barcos. Lo pueden ver en el fondo, detrás de mí. Pero también es una historia que involucra personajes conocidos y menos conocidos. Y que podría titularse 6 hombres y 6 Siduri contra una flota. Esta historia podría ser el título de una película de aventuras, o el tema para una novela. De esos con alto nivel de adrenalina, de esos que devoras página tras página. Pero no es una historia inventada, no es una historia de fantasía, no es fruto de algún escritor o guionista, es realidad histórica. Algo impensable o irrealizable para muchos. Digamos que fue un desafío absurdo, un desafío que puso a prueba el ingenio contra la simple potencia, la astucia contra la experiencia. Todo ocurre en un duelo, o si prefieren, una lucha de fuerzas, aunque prefiero llamarlo duelo, que concluye con un ganador táctico. Sin víctimas, por suerte, pero con una gran oportunidad desperdiciada. Es la noche del 18 al 19 de diciembre de 1941, Mediterráneo Oriental. El agua está fría, muy fría, quizás más que en otras noches, y de este aspecto está bien consciente. Luis Durán de la Peña, oficial de la Marina Real, al mando de lo que parecería una misión suicida, pero que se resolverá. Es algo asombroso, algo legendario. Diciembre de 1941. Tras año y medio de guerra, el Mediterráneo está estancado. Los italianos juegan principalmente de rebote, después de haber experimentado en carne propia su falta de preparación militar. La noche de Tarento costó uno de los pocos acorazados disponibles y evidenció enormes fallas defensivas. Luego estuvo el trágico tiro al blanco en la noche de Matapán. Hablaremos de eso en un próximo video. Una noche que no solo diezmó al escuadrón de cruceros pesados, pero peor aún, subrayó la importancia del radar y la concepción anticuada de la guerra naval por parte de los altos mandos italianos. Luego quedaría la cuestión alemana. Los submarinos, el 10º Cuerpo Aéreo basado en Sicilia, que por un lado han corregido en parte la situación, pero por otro exponen a la flota italiana. A la interceptación por parte de los británicos, que, aprovechando las investigaciones del equipo de Alan Turing en Bletchley Park, utilizan la máquina Ultra para descifrar Enigma y los mensajes cifrados que se transmiten a través de ella. Ultra ya ha sido muy costoso. La noche de Matapán lo ejemplifica. Los italianos aún no lo saben y confían en los aliados alemanes, en la máquina Ultra y en ellos mismos. Más que en los grandes barcos, que hasta ahora no han dado mucha satisfacción. Ya lo han intentado varias veces con las embarcaciones de asalto. La Royal Navy, en la situación del Mediterráneo, se basa fundamentalmente en 2 grandes bases: Gibraltar y Alejandría de Egipto. Malta es un puesto en el centro del Mediterráneo que resiste de manera orgullosa y, sobre todo, con mucha abnegación, fruto del sacrificio de los malteses, y no solo de ellos. Desde Malta parten las incursiones aéreas y de submarinos contra los barcos de abastecimiento hacia Libia. Pero ese estancamiento del que hablábamos antes se debe a 2 factores. El primero lo sabemos por el Arbor. 7 de diciembre de 1941. El imperio japonés entra en el conflicto mundial. Ataca primero la base aeronaval de Hawái y luego a los Estados Unidos, y destruye su fuerza de combate. Y poco después ataca a la flota inglesa. En el extremo oriente, Colapico, el moderno Prince of Wales y el viejo Renault. 2 barcos importantes para lograr contener el impulso expansivo del sol naciente. Otro factor son los alemanes, que al final del otoño de 1941 en el Mediterráneo quedan en minoría de fuerzas. El acorazado Barham es hundido por un U-boot alemán. Su hundimiento, además, fue grabado en una filmación realizada en esa época. Uno de los pocos videos en los que se ve a un gran acorazado hundiéndose entre las olas. Otros barcos son enviados rápidamente al lejano oriente, porque en ese momento es ahí donde está la acción. La mayor mentira es una manta, la de la Royal Navy, que no puede ser infinita. Si la jalas de un lado, se descubre algo del otro. El almirantazgo traslada fuerzas al este y deja solo 2 acorazados, el Valiant y el Queen Elizabeth, en el Mediterráneo. Son barcos antiguos, modernizados, eficientes,
probados en batalla y con excelente tripulación. Eso lo saben bien los de la Regia Marina, que hasta ahora se han enfrentado a los británicos y han podido comprobarlo en persona. ¿Cuál es el nivel de preparación de esos viejos barcos y de su tripulación? Mientras espera una redefinición de los frentes de guerra, al almirante Cunningham no le queda más que jugar una partida cada vez más arriesgada, con las pocas cartas en la mano. El alto oficial británico desconoce que Supermarina ha elegido como objetivo sus 2 últimos acorazados en el Mediterráneo para un golpe espectacular que daría superioridad a las fuerzas italianas. El plan es analizado y asignado a la unidad de élite 10ª Flotilla Mezzi d'Assalto. A pesar del nombre, no se trata de una unidad basada en lanchas antisubmarinas, sino de un verdadero grupo de comandos de élite. Entrenados por Teseo Tesei, los hombres de la 10ª utilizan pequeñas embarcaciones explosivas de alta velocidad para atacar a los barcos enemigos fondeados. Es así como en marzo de 1941, poco antes de la desastrosa noche de Matapan, el crucero pesado York es hundido en la bahía de Suda. En Creta, Teseo, animado por el éxito en Creta, después de algunos fracasos iniciales, propone atacar Malta con un nutrido grupo de asaltantes. Pero la misión de julio del 41 es un verdadero desastre. Le cuesta la vida al mismo comandante de la 10ª y a varios otros hombres. Sin embargo, la unidad muere de ganas de redimirse y planea un ambicioso asalto nocturno a otra base inglesa, la de Alejandría de Egipto, la base más grande, la que teóricamente es inexpugnable. Esta vez no hay lanchas explosivas y ocurre de noche, no de día. ¿Y con los cerdos? No es el cerdo de granja, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del nombre coloquial que se le daba a los torpedos. A baja velocidad, abreviado como SLC, órdenes modificadas para proceder a una velocidad máxima de 3 nudos, en inmersión o en reversa a una velocidad aún más baja, con 2 hombres montados a horcajadas. El SLC debe ir bajo el casco del objetivo, enganchar la cabeza explosiva a la quilla y ajustar la espoleta. Tras la operación, los asaltantes deben escapar nadando y volver al submarino. Ya lo entendieron, estamos hablando de una acción al borde del suicidio. Por el contrario, sobran voluntarios para esa acción. La operación, que tiene el nombre en clave GA3, cuenta con la presencia de Durand, de la Pen y su asistente, Palombaro, Emilio Bianchi, los 2 de Trieste Marseglia y Shergan, y finalmente la tripulación Martellota Marino. 3 torpedos lentos, 3 objetivos. La Valiant y la Queen Elizabeth son los 2 últimos acorazados ingleses en la zona. Para el tercer objetivo, se da prioridad a un portaaviones, si está presente en Raga. Si no hay, atacar un gran petrolero. ¿Por qué? Porque un petrolero cargado en un puerto, si lo hacen explotar, puede incendiar la mitad de la bahía. Sin embargo, la operación GA3 no parece empezar con buen pie. Las marejadas obligan a un retraso de 24 horas, un mar más tranquilo. La noche del 18 de diciembre de 1941, el submarino Styré, con 3 mini equipos y los SLC asegurados en cubierta, se dirige al puerto de Alejandría. Poco después de las 22:30, los cerdos están en el agua. Mientras esperan, Bianchi pregunta: ¿Tienes miedo? Sí, le responde Emilio Bianchi. Todo está bien, vamos. Los hombres suben a los vehículos, se sientan a horcajadas sobre estos torpedos, los maniobran lentamente y lo más silenciosamente posible para no ser detectados, y avanzan hacia los objetivos. Sin embargo, deben esperar a que llegue un escuadrón de destructores ingleses que haga abrir las redes antitorpedo del muelle. En ese momento, los SLC entran a la bahía. Durante la operación, Penn se dirige a la Valiant. Se sumerge y enfrenta 2 problemas. El primero es la hélice de su SLC. Se ha atascado en una red de protección. El vehículo no quiere avanzar. De hecho, lo está arrastrando cada vez más hacia el fondo, y el SLC es pesado. Segundo problema. Emilio Bianchi fue aturdido por la mezcla de oxígeno. Le provocó una pérdida de los sentidos. Bianchi se desmaya, sube e intenta agarrarse a una boya, donde lo descubren. Durante la inmersión, en el agua helada, está solo, y se ve obligado a arrastrar por el fondo fangoso el pesado artefacto. Hace un esfuerzo enorme, pero lo logra. Claro, sería mejor poder asegurar la cabeza explosiva a la quilla, pero no hay manera. El SLC ya no arranca. El mecanismo está dañado. La hélice no quiere funcionar. Entonces, habrá que intentar mantener el SLC en posición ahí, en el fango, hasta que la espoleta termine su recorrido.
Después de ajustar el temporizador para la explosión, Durand de la Pen sube a la superficie, y ahí es capturado. Bianchi ya fue capturado por los ingleses. Ambos son llevados a bordo del acorazado y encerrados en una celda bajo la línea de flotación. Los ingleses, por otro lado, entendieron de inmediato que son hombres raros. Tienen todos equipos de respiración, tanques de oxígeno, son asaltantes, saboteadores. Están ahí para realizar un sabotaje. El sabotaje, por fuerza de las circunstancias, debió haber ocurrido bajo el nivel del agua, así que es mejor poner a los dos bajo el nivel de la línea de flotación, esperando que puedan hablar, en caso de que no quieran tener un mal final. A las 5:30 de la mañana, falta media hora para la detonación. Mientras espera, pide al centinela que llame al capitán de navío Morgan, comandante del barco y buen inglés. Durante la espera dice: «Comandante, pronto este barco va a explotar. Evacúe a la tripulación para evitar víctimas. No quiero que muera nadie en esta acción de guerra. No somos terroristas». Morgan no le cree. Sus hombres están en los botes alrededor del barco. Están inspeccionando con linternas toda el agua circundante. Aún no encuentran nada, ni una señal del SLC. Entonces, el comandante inglés prefiere enviar de nuevo a los dos prisioneros bajo cubierta, en un intento de convencerlos de hablar. Mejor no confiarse y empezar la evacuación de inmediato. Nunca se sabe. Tras 30 minutos a las 6 a.m., no ocurre nada. Quizá esos italianos mintieron o era un farol. Entonces Morgan llama de nuevo a bordo a sus hombres, pero evidentemente un reloj de Durand y la Pen estaba ajustado a la hora equivocada. Una espoleta se retrasó brevemente a las 6:05 a.m. y la carga detonó. El viejo acorazado da un sobresalto sobre el agua. Parece levantarse y luego caer pesadamente sobre sí mismo. Permanece erguido, no se voltea. Los compartimentos se abren y son invadidos por el humo. Milagrosamente no hay muertos, solo algunos heridos. Entre ellos está Durand de la Pen, que se encuentra momentáneamente libre, pero con un corte en la cabeza. El oficial sube las diferentes escaleras para llegar a la cubierta. Quiere asegurarse de que su acción haya tenido éxito. Así que apenas llega a la cubierta, es recapturado por los ingleses, esposado y llevado a tierra. La misión cumplida no acaba aquí, pero Durand la Pen no está solo, ya lo dijimos. Hay otras dos tripulaciones y explosiones. La tripulación Martellota Marino logró colocar la carga en el petrolero Sagona antes de ser descubierta. No había portaaviones en grada. La segunda se hundió de inmediato, pero las bombas incendiarias que habían sido colocadas alrededor no funcionaron. Entonces, solo el destructor Jervis, el hundidor del Pola, resulta dañado, pero ni siquiera demasiado seriamente. Quienes, en cambio, no tienen ningún contratiempo y llevan a cabo una misión realmente ejemplar son Antonio Marseglia y Spartacus Kergai. Los dos no son notados por los centinelas. Conectan la cabeza explosiva al casco del acorazado Elizabeth, que es hundido igual que el Valiant, sobresaltando el agua y quedando en el fondo poco profundo, sin volcarse. Aquí tampoco hubo ninguna pérdida humana. Los dos de Trieste logran escapar y al llegar a la orilla, se deshacen del equipo de buceo para ponerse uniformes franceses. ¿Por qué? ¿Por qué? En la base naval de Alejandría también hay algunos barcos franceses, barcos que, después del armisticio firmado en Compiègne, decidieron internarse. Por ejemplo, está el viejo acorazado Lorraine, que en la fecha del armisticio prefirió arrojar los obturadores al mar y aceptar quedarse ahí como prisionero. La tripulación del Lorraine tiene permiso para bajar a tierra en franquicia, y Marseglia y Eschergata se hacen pasar precisamente por marineros del acorazado francés. Pero tampoco pueden volver a casa. ¿Por qué? A pesar de que logran engañar a los ingleses con un francés aceptable, a pesar de que los uniformes franceses son perfectos, la inteligencia italiana cometió un error imperdonable. De hecho, los equiparon con moneda egipcia, billetes viejos de piastras que ya no son aceptados. Varias veces, Marseglia intenta cambiar esos billetes y varias veces se los rechazan. A la tercera vez, los dos son denunciados y capturados cuando están a punto de subir a un tren. Hay que decirlo, la misión es un verdadero éxito. Winston Churchill se muestra perplejo, pero también admirado por el valor de sus enemigos. 6 italianos, equipados con materiales de costo insignificante, hicieron tambalear el equilibrio militar del Mediterráneo a favor del eje. Esto escribe el primer ministro británico en sus memorias. Sin embargo, la victoria se le escapa a la Marina Real, ya que los ingleses aprovechan una singularidad para engañar a los exploradores del eje. Como dijimos, los dos acorazados dañados se asentaron en aguas poco profundas, no se inclinaron, no se volcaron.
Los daños en la cubierta son mínimos. El mismo Cunningham se da cuenta y en los días siguientes ordena organizar izamientos de bandera, ceremonias religiosas, recepciones, incluso un concierto, a bordo de ambos barcos, buscando desorientar al enemigo. De hecho, en Supermarina, nadie cree que esos dos barcos estén fuera de servicio. Es más, al observar las fotos de los aviones de reconocimiento, consideran que todavía están en perfecta eficiencia, tanto que no intentan ninguna salida al mar durante meses. Solo 4 meses después, cuando ambos barcos partan a velocidad reducida y con las averías tapadas como se pueda, rumbo a los astilleros para las reparaciones. Los italianos entenderán que se dejaron engañar, que se equivocaron en sus evaluaciones. Encontramos a los 6 de Alessandra de Egipto, todos y cada uno de ellos finalmente capturados. Su cautiverio durará casi 2 años. Después del armisticio de Cassibile, todos serán liberados y se unirán a las fuerzas navales del Reino de Italia cobeligerante. En marzo de 1945, Luigi Durán de la Pen recibirá la medalla de oro al valor militar, que inicialmente le fue otorgada póstumamente. Había sido dado por desaparecido y su familia lo había dado por muerto. Y piensan en prenderle la medalla en el pecho. La condecoración la entregará Sir Charles Morgan, ascendido a contraalmirante y excomandante del Valiant. Entre los dos oficiales no falta una sonrisa, recordando aquella noche en la que fueron adversarios, manteniendo un gran respeto, casi caballeresco, como testimonio de la hermandad que une a los hombres en armas, sobre todo a quienes saben mantener la calma. Terminado el conflicto, Durand de la Pen completará su carrera con la nueva Marina Militar, para luego entrar en la política, siendo elegido en la Cámara, primero en las filas de la Democracia Cristiana y después con el Partido Liberal Italiano. Para perpetuar su recuerdo, un año después de su muerte, el 17 de enero de 1992, la Marina Militar decidirá bautizar con su nombre una nueva clase de destructores lanzamisiles. Algunos aún están en servicio actualmente. Pues bien, Luigi Durand de la PENN dio un doble mensaje, con ese lado de heroísmo, junto a sus 5 compañeros, de que nada es realmente imposible, incluso la acción más impensable. Pero que en la guerra siempre se debe seguir siendo humano, siempre se debe tener respeto por el adversario, y recordar que, por mucho que se pueda luchar por causas, banderas o países diferentes, todos somos seres humanos. Y como dijo Joe Fitzgerald Kennedy, respiramos el mismo aire, habitamos el mismo planeta. Nunca lo olvidemos. Ninguna guerra, por muy brutal que sea, debe lucharse perdiendo nuestra humanidad.